Capítulo 2. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Manela saltó de la cama. Apenas había dormido unas pocas horas, puesto que había estado repasando en su mente lo que se proponía hacer. Se vistió muy rápidamente, pues ya la noche anterior había dejado preparada la ropa que se pondría. Por otra parte, la que pensaba llevar consigo la había envuelto en una estola. Eligió 3 de sus vestidos más sencillos, que esperaba no se arrugaran demasiado y que le durasen todo el verano. Por el momento no había pensado en lo que podría ocurrir durante el invierno. Había escogido un vestido más grueso para montar. Si cabalgaba a través del campo era probable que no se encontrara con nadie. Llevaría consigo también 2 pares de zapatos que cabrían en las bolsas de la montura, así como otros varios objetos pequeños que sabía iba a necesitar. Igualmente, la noche anterior, cuando ya era tarde y pensaba que su tío se encontraba dormido, había bajado a la armería en busca de una de las pistolas de duelo de su padre. No era tan tonta como para no darse cuenta de que podría ser atacada por los salteadores. Llevaría muy pocas cosas de valor consigo, aunque sin duda montaría a Herón. Muchas veces había oído decir que los salteadores solían tomar los caballos de valor de las personas a las que asaltaban. Por último, necesitaría algo de dinero. Allí estaban las joyas de su madre, que no eran muy valiosas. Se trataban de las que su padre le regaló, y él siempre se sintió mal por no haberle podido obsequiar piezas mejores. El anillo de compromiso de su madre era de diamantes y también había un collar de brillantes que solía utilizar en ocasiones especiales. Las piedras no eran ni muy grandes ni muy finas, pero si las vendía podrían proporcionarle suficiente dinero como para vivir 1 o 2 meses. Lo que tenía era nada en efectivo. Solo le quedaban algunas monedas de las previstas para el mantenimiento de la casa. Había permanecido despierta pensando en qué hacer. Entonces recordó que su tío le había entregado varias monedas a la señora Bell, la cocinera. Aquello no era el sueldo que se le debía, sino dinero para comprar lo que su tío había denominado como una comida decente para Lord Lambourne. He enviado un sirviente para pedirle a su señoría que venga a comer, informó. Pienso servirle una botella de mi mejor vino y quiero que usted prepare una comida adecuada y no la porquería que me sirvió anoche y esta mañana. Manela pensó que su tío fue muy injusto, pues la señora Bell hizo todo lo que pudo para servirles una buena comida sin gastar más de lo necesario. Había visto cómo la señora se sonrojaba, pero se mantuvo en silencio, y su tío dijo con agresividad: compre una pierna de cordero y algo de queso que no parezca bueno solo para las ratas. Hizo una pausa antes de añadir: creo que será mejor que tengamos algo de fruta. Unas fresas estarían bien, pero supongo que tendrá que adquirirlas también. Su tío salió de la cocina cuando terminó de hablar. Manela advirtió que la señora Bell murmuraba algo entre dientes. Lo siento, señora Bell, le dijo ella con cariño. Mi tío Herbert no tiene derecho a hablarle así. Yo he hecho todo lo que he podido, señorita, y usted lo sabe, repuso la señora Bell. Sin embargo, no puedo fabricar ladrillos si no tengo paja, y esa es la verdad. Por supuesto que sí, afirmó Manela a manera de consuelo, mas todos sabemos cómo es el tío Herbert. Suspiró antes de continuar. Supongo que ahora, como consecuencia de haber adquirido el título de conde, ha podido pedir prestado dinero, cosa que no podía hacer antes. Hablaba más para sí que para la señora Bell, si bien la anciana manifestó: le he oído decir al criado de su señoría que tiene deudas enormes. No obstante, les ha prometido a todos los acreedores que les pagará dentro de 1 mes. Manela miró con sorpresa a la señora Bell. ¿Cómo es eso posible?, preguntó. El criado no lo sabe, aunque dice que piensa que tiene algo que ver con una boda. Manela se tambaleó. Sabían muy bien de qué boda se trataba, tal y como se lo había imaginado. Su tío pensaba presionar al duque una vez que ella se casara con él. Se iba a comportar de la misma forma a como lo había hecho con su padre. Su tío solía amenazarlo con el peligro de un escándalo que perjudicaría a toda la familia. Manela supo que ahora pensaba aplicar los mismos métodos con el duque. Por supuesto que éste no admitiría un escándalo que envolviera a su propia esposa. Manela entró en la cocina, pues sabía dónde guardaba la señora Bell el dinero de la casa. Era en una lata en lo alto de un mueble. Cuando le quitó la tapa, encontró que, tal y como suponía,
Allí había 2 monedas de oro. También encontró bastante cambio, lo tomó todo, dejando junto a la lata una nota que le había escrito a su tío. Quería que la señora Bell la encontrara allí, antes de que descubriera que faltaba el dinero. La nota era breve y pensaba que, por el momento, evitaría que su tío comprendiera que había escapado. Le había escrito lo siguiente: querido tío Herbert, anoche, después de que te fueras a dormir recibí un mensaje de una de mis amigas invitándome para ir a quedarme con ella y asistir a una fiesta mañana por la noche. Como deseo asistir voy a cabalgar en Herón hasta allí. También me llevo a Flash. Quizá Lord Lambourne se sienta decepcionado pero espero que tú sepas entretenerlo. Además él puede venir otro día. Como necesito algo de dinero he tomado lo que le entregaste a la señora Bell para la comida por lo que no debes culparla si tienes que darle algo más para lo que tú requieras. Regresaré pronto aunque todo depende de cuánto tiempo dure la fiesta. Tu sobrina, Manela. Decidió no meter la carta en un sobre para que la señora Bell pudiera leerla. Luego subió a su habitación con el dinero en su bolsa, así como con la pistola de su padre. Pensaba que aquello le garantizaría 2 o 3 días hasta desaparecer. Para entonces tendría que procurar que a su tío le fuera imposible encontrarla. Pero sintió miedo cuando bajó las escaleras con Flash a su lado. Ella siempre había vivido en aquella casa, donde nació, y creció con sus padres, los cuales podían protegerla. Ahora se encaminaba hacia un mundo desconocido sobre el que no sabía nada. Si tenía que regresar derrotada, se tendría que enfrentar no solo a la ira de su tío, sino también al matrimonio con el duque. Tengo que tener éxito, debo tenerlo, pensó mientras salía por una puerta lateral en dirección a las caballerizas. Manela sabía que Glover no se encontraría allí a aquellas horas y la única persona que lo ayudaba era su hijo de 16 años, el cual se encontraría con él en su cabaña. Sin embargo, había un palafrenero nuevo que su tío había traído consigo desde Londres. Manela apenas sí lo había visto, mas le pareció un hombre de poca personalidad. Tenía que averiguar dónde dormía. Se preguntó si sabría que su tío pensaba vender a Herón. Si así era, entonces quizá protestara si ella sacaba el caballo. En el patio todo estaba en calma, y en las caballerizas lo único que se escuchaba era el ruido que hacían los caballos al moverse dentro de sus establos. Manela miró hacia la pequeña estancia situada al fondo y donde habían dormido los palafreneros en el pasado. Estaba vacía. Ello quería decir que el sirviente de su tío había sido alojado en la casa. Con prisas, pues temía que alguien hiciera acto de presencia, ensilló a Herón y sujetó el bulto sobre la silla. Acto seguido, abrió la puerta de las caballerizas. Le pareció como si el sonido de los cascos fuera muy fuerte, pero comprendió que era porque temía que alguien la descubriera en el último momento. Ahora, el cielo estaba más iluminado que cuando abandonó la casa. Las estrellas comenzaban a desaparecer con el romper de la aurora. Llevó a Herón hasta la plataforma de montar, y se encaramó a la silla. Se puso en marcha, pero no a través del arco que llevaba hacia la fachada principal de la casa, sino hacia la salida de atrás. Una vez que se encontró fuera, Manela dejó que Herón comenzara a trotar. En cualquier caso evitó que se acelerara. Sabía que tenía que alejarse lo más posible y no quería que se cansara desde el principio. También tenía que pensar en Flash. El perro se mostraba encantado y corría delante del caballo, buscando conejos entre los arbustos. Era obvio que para él aquella era una aventura nueva y muy emocionante. Manela deseó poder sentirse igualmente feliz. Una parte de su cerebro le decía que estaba haciendo lo correcto, pero su corazón se dolía ante la idea de abandonar su hogar, lleno de recuerdos de sus padres. Mientras vivió en él, siempre sintió como si ellos la protegieran como lo habían hecho cuando era una niña. Pero ahora estaba sola y se enfrentaba a un mundo extraño y amenazador. Se dirigió hacia el oeste, pues sabía que en aquella dirección había pocas casas y que nadie la vería. Tenía la impresión de que su tío, cuando descubriera que había escapado, pensaría que se había dirigido hacia el sur. Londres estaba al norte e imaginaría que ella trataría de evitar aquella ciudad a toda costa. Avanzó hasta que salió el sol y cuando empezó a hacer calor trató de mantenerse bajo la sombra de los árboles. Después de 3 horas,
Era obvio que Heron ya no se mostraba tan brioso como cuando emprendieron la marcha. El caballo pareció agradecer que disminuyera el paso. Flash también había dejado de correr y caminaba junto a ellos. Manela casi no vio a nadie que se moviera por aquellos campos y avanzó a través de los mismos. En lugar de dirigirse hacia los caminos, aquello habría significado tener que atravesar algunas aldeas. Manela sabía lo curiosos que podían mostrarse los aldeanos. Los extraños siempre les llamaban la atención, sobre todo cuando montaban buenos caballos. Con Flash a su lado, era seguro que cualquiera que los viera, los recordaría más tarde. Siguió avanzando hasta que advirtió que ya casi era mediodía y que tenía hambre. Demasiado tarde comprendió que había sido una torpeza emprender el viaje sin nada de comida. Ya se había detenido 2 veces para permitir que Heron y Flash bebieran de un arroyo. Durante la segunda parada, ella había desmontado para meter las manos en el agua y para refrescarse la cara. Hacía mucho calor, el cual iba en aumento. Pensó que sería prudente descansar, pero al mismo tiempo deseaba alejarse lo más posible de su tío. Calculó que ya debía haber cabalgado durante más de 7 horas. Eso quería decir que ya no se encontraba en una zona donde alguien pudiera reconocerla. Estoy a salvo. Estoy segura de que ya estoy a salvo, se dijo. Pero pensó que sería un error comer en una posada, donde con toda seguridad le harían algunas preguntas. Lo mejor sería buscar una tienda en algún pueblo donde comprar algunas lonchas de jamón. Decidió tomar un camino y avanzando a lo largo con calma, tal y como lo había previsto. Pronto vio delante de ella los techos de algunas cabañas y la torre de una iglesia. Cuando se acercó, todo le pareció muy tranquilo y apacible. Las cabañas tenían jardines llenos de flores. Las puertas y las ventanas estaban bien pintadas y en buenas condiciones. A los pocos minutos, descubrió lo que parecía tratarse de la ventana de una próspera tienda de pueblo. En la calle no vio a nadie, a excepción de unos niños que jugaban con una pelota. También había un perro que se alejó al ver a Flash. Manela llegó hasta la tienda y desmontó. Amarró las riendas de Heron a un poste de madera. Entró en la tienda con Flash caminando junto a ella. Había tenido razón al pensar que se trataba de un próspero comercio, pues de inmediato observó que los anaqueles estaban repletos de artículos. Había pan fresco sobre el mostrador y detrás del mismo se veía un jamón que acababa de ser cortado. Cuando entró en el establecimiento, un hombre de mediana edad, de rostro amable y que llevaba lentes, se levantó de la silla sobre la cual había estado sentado. «Buenos días, señorita», le saludó. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Quisiera 2 lonchas de su jamón, que estoy segura de que está delicioso», respondió Manela. «¿Hay algún carnicero en la aldea que pudiera proporcionarme algunos trozos de carne para mi perro?» El tendero miró a Flash por encima del mostrador. «Ese es un perro muy fino, señorita», comentó. «Es un lebrel», le informó Manela. El tendero asintió y comenzó a afilar un cuchillo largo y estrecho para cortar el jamón. «¿Cómo se llama esta aldea?», preguntó Manela. Antes de que el hombre pudiera responder, la puerta por la cual ella acababa de entrar se abrió de golpe y un hombre entró corriendo. «Señor Yeti, gritó este. «Ha habido un desastre en el castillo y usted es el único que puede ayudarnos». El tendero dejó a un lado el cuchillo. «¿Un desastre, señor Dobbins?», preguntó. «¿Qué ha ocurrido?». «Se trata de la señora Wade», respondió el señor Dobbins. «Le ha dado un ataque. Está paralizada». «No puedo creerlo», exclamó el señor Yeti. «¿Cómo pudo ocurrir tal cosa?». «Ella se había estado quejando de que no se sentía muy bien», respondió el señor Dobbins. «Supongo que la preocupación acerca de que cocinarle a su señoría fue demasiado para ella». El señor Yeti movió la cabeza. «La señora Wade ya se está haciendo vieja. Muchas veces le he dicho que debía retirarse». «Ella se emocionó mucho cuando se enteró de que su señoría iba a llegar hoy», dijo el señor Dobbins. «Yo mandé buscar al médico, pero antes de que él nos lo dijera yo ya sabía que no había nada que pudiéramos hacer por ella». «De verdad que lo siento mucho», murmuró el señor Yeti. «Bueno, por lo que he venido a verlo», dijo el señor Dobbins con un tono de voz diferente. «Es para preguntarle si sabe usted de alguien que pueda sustituir a la señora Wade, por lo menos hasta que encontremos a otra persona». «¿Ocupar su lugar?», preguntó el señor Yeti. «¿Quiere usted decir cocinar?».
Por supuesto que eso es lo que quiero decir, respondió el señor Dobbins. Su señoría llega esta tarde con 3 amigos y se dice que mañana llegarán más invitados. El señor Yeti levantó los brazos. Eso es un reto para cualquiera, señor Dobbins, pues no hay nadie que sepa cocinar tan bien como la señora Wade. Esa es la verdad, y tampoco hay nadie que pueda decir lo contrario. Estuvo de acuerdo el señor Dobbins. Sin embargo, no podemos dejar que su señoría se siente ante una mesa vacía. Tiene que haber alguien en la aldea que usted pueda recomendar. El señor Yeti hizo un gesto de impotencia con las manos. Entonces, Manela dijo sin apenas pensarlo: yo sé cocinar. Los 2 hombres no se habrían podido mostrar más sorprendidos si el techo se hubiera desplomado sobre ellos. ¿Usted sabe cocinar, señorita? ¿Ha dicho usted que sabe cocinar?, preguntó el señor Yeti como si no la creyera. Y muy bien, respondió Manela. Es más, yo había pensado preguntarle si había alguna posibilidad de encontrar un trabajo en esta aldea tan encantadora. Por un momento hubo un silencio total, mientras los 2 hombres la contemplaban. El señor Dobbins lo rompió para decir de una manera un tanto pomposa: creo que debo explicarle que su señoría espera un nivel muy alto de cocina. Justo ayer la señora Wade estaba diciendo que, como había pasado tanto tiempo en Francia, espera que se le sirvan los platos franceses que rara vez se ven en Inglaterra. Yo soy francesa por nacimiento, dijo Manela, y he podido cocinar los platos franceses del tipo que ustedes necesitan. El señor Yeti se llevó la mano a la frente. Parece que ha tenido usted mucha suerte, señor Dobbins, comentó. ¿Quién iba a decir que una dama que me estaba comprando 2 lonchas de jamón sabría cocinar al estilo francés? El señor Dobbins no parecía muy convencido. ¿Está usted segura de que puede cocinar comida francesa tal y como nos ha dicho? Yo me sentiría muy mal si le sirviéramos alimentos inferiores en esta su primera visita después de tanto tiempo en el extranjero. ¿Cómo se llama su señoría?, preguntó profundamente. Él es el marqués de Buckington, respondió, y en estos momentos está usted en la aldea de Buckington, que por supuesto pertenece a su señoría. Manela abrió mucho los ojos. Había oído hablar mucho a propósito del marqués de Buckington, ¿y quién no? Después de la guerra, el duque de Wellington había ensalzado en público a quienes sirvieron con él. Había destacado en especial al marqués de Buckington, quien había comandado uno de sus regimientos. Este obtuvo grandes éxitos. Con sus tácticas brillantes el marqués había salvado la vida de muchos hombres, que de otra forma hubieran muerto a manos del enemigo. Después, cuando terminó la ocupación, el príncipe regente ofreció una fiesta en su honor. El punto culminante de la noche fue cuando Su Alteza lo convirtió en marqués, pues hasta entonces su título era el de conde. La razón por la cual Manela se había interesado en aquello era porque su padre hablaba con frecuencia del padre del marqués. Habían estudiado juntos en Eton y casi dejaron de verse cuando su padre ya no pudo costearse los viajes a Londres. También dejó de asistir a las fiestas y las cacerías a las que el 10º conde de Buckington era invitado. Cuando el conde murió, su padre envió una corona. Manela recordaba también que cuando Napoleón fue finalmente vencido, el 11º conde de Buckington se convirtió en la mano derecha de Wellington durante la ocupación. Hubo un tiempo en que no había día que no se le mencionara en los diarios. Luego, cuando la ocupación finalizó, casi dejaron de hablar acerca del nuevo marqués. Solo se le mencionaba por entonces en la circular de la corte. Manela pensó que sería interesante poder cocinar para el hombre que tanto había destacado entre los de su generación. De modo que dijo de inmediato: he oído hablar mucho acerca de su señoría y le prometo que no se sentirá decepcionado de mi cocina, aun cuando haya vivido varios años en Francia. Ahí tiene usted, señor Dobbins, intervino el señor Yeti. Nadie puede ser más franco. Si me lo pregunta le diré que usted nació con buena estrella. Estoy de acuerdo con usted, respondió el señor Dobbins. Y se volvió hacia Manela. ¿Está usted dispuesta a venir al castillo inmediatamente, señorita? Él dudó un momento antes de llamarla señorita. Manela observó que le miró la mano para ver si llevaba anillo de matrimonio, y estaba a punto de decir que se iría con él, cuando Flash se le acercó. Hay una condición que debo poner, señor Dobbins, dijo entonces,
y es que pueda llevar conmigo a mi caballo y a mi perro. Le pareció advertir una expresión de incredulidad en el rostro del señor Dobbins. Como estaba tan desesperado, el señor Dobbins dijo: por supuesto, no hay ningún problema, hay mucho espacio en las caballerizas del castillo. Manela sonrió. Entonces iré con gusto, señaló. Le extendió la mano al señor Yeti. Ha sido un placer conocerlo, dijo, y aunque ahora ya no necesito su delicioso jamón, quizá otro día pueda venir a comprarlo. Será usted bienvenida, señorita, manifestó el señor Yeti con una sonrisa. El señor Dobbins abrió la puerta y Manela salió al exterior. Se encaminó hacia Herón y el señor Dobbins la siguió. Tiene usted un excelente caballo, señorita, comentó. Excelente. Gracias, repuso Manela. No le pasó inadvertido que había una nota de curiosidad en su voz. Era obvio que se estaba preguntando por qué la dueña de semejante caballo estaba buscando empleo, de modo que dijo: ¿no quiere decirme su nombre? Como usted ya sabe, yo soy el señor Dobbins y trabajo como mayordomo de su señoría. Manela había previsto aquello y se preguntó qué debería responder. Se dijo a sí misma que si su tío comenzaba a investigar su paradero, jamás se le ocurriría que se había hecho pasar por francesa. El primer apellido francés que le vino a la mente fue el de su abuela. Mi apellido, señor Dobbins, dijo con calma, es Chenon, es un apellido francés, y yo he vivido casi toda mi vida en Inglaterra, porque mis padres vinieron de Francia justo antes de la Revolución. Se sintió muy segura al decir aquello, ya que mucha gente había huido en aquellos tiempos de Francia. También eso explicaría por qué sabía tanto acerca de la cocina francesa. El señor Dobbins pensó por un momento. Entonces, dijo: perdóneme que se lo diga, pero parece usted demasiado joven como para ser cocinera o para haber tenido algo que ver con la Revolución. Será mejor que la presente como la señorita Chinon, sin entrar en detalles de por qué sabe usted cocinar al estilo francés. Manela advirtió que había pronunciado mal el apellido. También era obvio que para el marqués resultaría embarazoso tener una cocinera que realmente fuera francesa. De modo que le sonrió al mayordomo y le dijo: me encanta la idea de que me llamen señorita Chinon, y muchas gracias por darme el empleo, señor Dobbins. El señor Dobbins había llegado del castillo en un vehículo elegante, tirado por un buen caballo. Se hallaba cerca de Herón y se le veía muy bien entrenado. El señor Dobbins subió al vehículo y dijo: sígame, señorita Chinon. Manela montó en Herón. Mientras cabalgaba detrás del señor Dobbins se volvió para despedirse con la mano del señor Yeti, que los estaba mirando. Ella no se sorprendió al ver a un lado del camino a una pared muy alta, que obviamente delimitaba los terrenos del castillo. No habían avanzado mucho cuando llegaron ante unas imponentes rejas de hierro forjado, rematadas en oro. El mayordomo las atravesó y Manela lo siguió a lo largo de una avenida flanqueada por robles. Mientras lo hacía, pensó que había sido muy afortunada. Por lo menos dispondría de una cama para la noche y un establo para Herón. Esperaba no desilusionar al marqués ni al señor Dobbins, que había confiado en ella cuando le dijo que sabía cocinar. Fue su abuela quien le enseñó la cocina francesa. Cuando yo era niña, había dicho la condesa, mi madre insistió en que aprendiera a cocinar los platos tradicionales de Francia para poder complacer a mi padre. Sonrió antes de continuar. Cuando me casé con tu abuelo, solía pedirme que le cocinara algunos de mis platos franceses que ningún cocinero inglés lograba preparar bien por mucho que lo intentaran. ¿Cuál es el secreto, abuela?, había preguntado Manela. Eso es lo que te voy a enseñar, le prometió su abuela. A Manela le pareció fascinante poder crear platos tan diferentes a la comida inglesa que a diario preparaba la señora Bell. Algunas veces, cuando su padre pasaba la noche fuera, su madre solía decirle: vamos a hacer algo especial para papá, querida, y a cocinarle algo muy sabroso para demostrarle que nos alegra mucho tenerlo de regreso. Las dos corrían hacia la cocina como conspiradoras y como su abuela le había enseñado todos los secretos de la cocina francesa, tanto su madre como la señora Bell se quedaban mirándola. Ambas se quedaban fascinadas mientras ella preparaba uno o dos platos franceses que conocían muy bien. Ahora, Manela se dijo que jamás pensó en que se convertiría en una cocinera profesional. El puesto había estado esperándola,
como si el destino hubiera intervenido en su futuro. De pronto, el castillo apareció ante ella. Pensó que era exactamente el tipo de casa en la cual debería vivir el marqués con todos sus honores. Era impresionante y la torre original todavía se mantenía en pie. Manela supo más tarde que había sido construido después de la batalla de Agincourt. Durante el siglo anterior, el castillo fue modificado y ampliado para convertirlo en una enorme casa palaciega. Desde el cuerpo central salían las alas este y oeste. El ala este se conectaba con el castillo viejo. Ahora, la casa contaba con más de 100 ventanas que brillaban bajo el sol. El patio frontal bajaba hasta un lago, que era cruzado por un puente antiguo. El jardín que rodeaba la casa estaba lleno de flores. Detrás del castillo, muchos árboles creaban un fondo espectacular, como si fuera el estuche para una joya preciosa. Es más, la casa era tan bella, que Manela pensó que existía solo en su imaginación y que iba a desaparecer de un momento a otro. Soy muy afortunada, se dijo una vez más. Se inclinó para acariciar a Herón en el cuello. Y tú también tienes suerte, dijo. Estoy segura de que si el marqués vive con tanta comodidad y lujo, tu establo también será muy cómodo. Cuando pasaron sobre el puente, Manela pronunció una pequeña oración de gracias. Gracias, Dios mío, gracias. Estoy segura de que mi tío Herbert jamás me encontrará aquí.